¿Cómo hacemos para que nuestro país siga creciendo? ¿Cómo se genera el desarrollo? ¿Y cómo hacemos para que llegue a cada persona? Cuestionarnos, hacernos preguntas sinceras, soportar la incertidumbre mientras buscamos una respuesta, es una de las capacidades clave que nos permite crecer como país. Porque una sociedad que se pregunta es una sociedad que investiga, que busca, que no se conforma. Y una sociedad que está en constante búsqueda impulsa su desarrollo. Detrás de cada investigación que apoyamos, hay personas con opiniones, visiones y experiencias diversas, que se cuestionan, que se hacen preguntas y que crean el bienestar del país. Personas apasionadas por lo que hacen, que investigan nuevas formas de tratar enfermedades, que quieren mejorar nuestra calidad de vida, que desarrollan tecnologías para construir un país más sostenible, más equitativo y más productivo. Hay científicos y científicas como Karina, que estudiando las abejas busca proteger nuestra biodiversidad y preservar el medio ambiente. O como René, creando tecnologías para reducir el uso de los combustibles fósiles, responsables del calentamiento global y del cambio climático. También como Lorena, que con su investigación busca mejorar la calidad de vida de los pacientes en el tratamiento del cáncer. O como Juan Pablo, que descubrió una molécula que nadie había visto antes y la está utilizando para crear métodos de diagnóstico temprano de enfermedades. Detrás de la ciencia que hace avanzar al país, hay personas como María Inés, que mezclando matemática y genética, busca mejorar el rendimiento del agro en nuestro país, aplicando ciencia de datos para ayudar a nuestros productores a ser más eficientes. Y como Emiliano, que está desarrollando terapias para aliviar el dolor crónico en animales. También las hay como Cecilia, preocupadas por las desigualdades de género, estudiando y visibilizando las diferentes barreras que enfrentan las mujeres en la ciencia. Ellos y ellas están construyendo el presente y el futuro. Y con sus historias están transformando al país. Bienvenidos a Eureka. Ciencia que inspira. Historias que transforman. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Qué placer encontrarnos todos por aquí hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Es un gusto poder recibirlos en esta edición especial. Bienvenidos. En nombre de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, les damos la bienvenida a esta segunda edición de Eureka, Ciencia que inspira, historias que transforman. Este evento muestra la importancia de la ciencia y cómo es clave para el desarrollo del país. Lo veían recientemente. También cómo la ciencia está presente e impacta en la vida cotidiana de todos nosotros, de las personas. Le damos un especial agradecimiento al Ministro de Educación y Cultura por acompañarnos, Pablo da Silveira, además a las demás autoridades de gobierno que nos están acompañando en esta edición y, por supuesto, a los miembros de la Academia y toda la comunidad científica que nos acompaña en este evento. También queremos saludar muy especialmente a todas las personas que están hoy para conocer más sobre la ciencia que se está haciendo en nuestro país y a los estudiantes que dijeron presente también en este evento. A todos, muchas gracias por ser parte. Bueno, queremos invitarlo a que sean parte, pero también a través de las redes sociales. Ya pueden empezar a compartir a través de las diferentes redes, de Twitter, de Instagram, alguno que use Facebook, ¿por qué no? TikTok, que los jóvenes están más con ese tema, el hashtag Ciencia que Inspira, para que juntos justamente destaquemos la importancia que tiene la ciencia a nivel nacional en nuestro país, pero con impacto internacional muchas veces. Invitamos para dar comienzo a este evento al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Esta reunión de hoy es un tipo de reunión que a mí me gusta mucho, que son las reuniones en las que nos juntamos a escuchar a los hacedores. Los que estamos en el diseño de políticas, en la aplicación de políticas, estamos muy rodeados de gente que habla de conceptos generales, innovación o impacto, y está muy bien, hay que hacerlo
y alguien tiene que hacerlo. Pero a mí me impacta mucho, o la redundancia, cuando uno habla con gente que está haciendo cosas en la trinchera. Y un descubrimiento bastante frecuente es que los que están innovando casi no hablan de innovación. Los que están corriendo las fronteras del conocimiento casi no hablan de correr las fronteras del conocimiento. Hablan de los problemas que están resolviendo. Hablan de las preguntas que se hicieron y hablan de las maneras en las que están intentando responderlas. La innovación, cuando se trata de eso, o el correr las fronteras del conocimiento, cuando se trata más específicamente de la ciencia, es una consecuencia de tomarse muy en serio la tarea a la que se dedican. Para mí eso es enormemente refrescante, ese contacto con la tarea concreta, con los desafíos concretos, es algo que abre mucho la cabeza, hace calibrar mejor el tipo de tarea, lo desafiante que es la tarea a la que se dedican ya sea los innovadores como los investigadores, y nos nutre. Nos nutre primero de una pasión y de un entusiasmo que siempre son muy genuinos, y además nos nutren de perspectivas, de visiones que nos ayudan a tratar de hacer mejor la parte del trabajo que nos corresponde. Así que gracias a todos por estar aquí y los escuchamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, ministro, por esas palabras y obviamente por destacar todo el trabajo que significa y que representa la ANI. A continuación vamos a invitar a Flavio Cayafa, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos. Primero quiero dar las gracias al ministro de Educación y Cultura, a las autoridades nacionales, a Alberto Majó, director nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio, al embajador de Chile, Patricio Morales, a los directores de ANI actuales y pasados, y a todos ustedes, amigos, que nos están viendo acá en persona y por streaming. Dicho esto, bienvenidos a Eureka. Ya vimos es la segunda edición de este evento, que en el 2022, recién saliendo de la pandemia, nos pareció casi que de perogrullo en ese momento celebrar la ciencia por todo lo que había hecho en la pandemia, pero a su vez celebrar la ciencia desde ANI como uno de los pilares del desarrollo del país y de las misiones que queremos cumplir desde la agencia. Ahora viene la parte aburrida. Este es el último año de gestión de este gobierno. Va a cambiar el gobierno, no importa de qué partido sea, pero va a cambiar la administración y, por tanto, me pareció oportuno hacer una breve reseña de en qué hemos estado aplicando el tiempo en la agencia en estos 5 años. Voy a tratar de ser breve, saben que no es mi fuerte, pero voy a lograrlo. Dividí esta conversación breve en tres puntos. Uno sobre gestión, otro sobre lo que hacemos en el día a día en la agencia, la promoción de la investigación y la innovación, y uno final sobre la visión que tenemos de convertir el Uruguay en un hub de innovación y en un referente en Latinoamérica y en el mundo en temas de ciencia e innovación. Entonces, voy a tratar de ir rápidamente por esos 3 puntitos. Empiezo por la parte aburrida, la parte de gestión, pero yo soy un máster en administración de empresas. Esa es mi formación científica, así que es también mi debilidad. En el 2020 la agencia no contaba con un sistema de gestión integrado. Hoy, 4 años y medio después, contamos con un sistema de inteligencia de negocios, o BI, que nos permite acceder a toda la información de gestión que usamos en la agencia en tiempo real. ¿Qué significa información de gestión? Quién se postula, qué proyectos aprobamos, cómo va el seguimiento de cada proyecto en la parte operativa y también en la parte de finanzas, cómo son los ingresos, los egresos
las aprobaciones, los compromisos financieros que adquirimos cada vez que firmamos un contrato o aprobamos en el directorio un proyecto. En octubre del 2022 realizamos, como también parte de esta iniciativa de mejorar la gestión y el acceso a la información, hicimos el lanzamiento de una nueva versión del portal Prisma con 2 nuevos grandes módulos. Uno, un portal de beneficiarios, un módulo de beneficiarios, que es nada menos que una base de datos con todos los proyectos que ha financiado la agencia hasta ahora. Falta el sistema nacional de investigadores, que ahora vamos a ir ahí. Y otro módulo de género, donde con indicadores, como tiene el portal Prisma de Ciencia y Tecnología, pero el módulo de género se centra en visualizar las brechas de género en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación en el país, algo que vamos a escuchar también hoy a una de nuestras investigadoras invitadas. Y antes de fin de año, terminando con los temas de gestión, si no estoy equivocado, vamos a tener una nueva versión del portal Prisma que ahora sí va a incorporar en esos proyectos de la agencia todos los datos de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Y más allá de eso, otra cosa importantísima que va a incorporar es información sobre los resultados de los proyectos. A partir de cierto momento del año pasado, los proyectos están reportando, haciendo en su informe final un resumen final del proyecto que nos permite hacer un balance cualitativo de a qué se alcanzó y a su vez un inventario de los productos del conocimiento o productos y servicios o procesos que se hayan desarrollado o mejorado a raíz del proyecto. Eso nos va a dar este acceso público a la información de los proyectos aprobados y a los resultados de los mismos. Lo vemos como algo clave por un tema de transparencia como agencia pública, pero también como una herramienta, y más importante para la ciencia, como una herramienta fundamental de transferencia de tecnología. Si sabemos en qué está investigando e innovando cada startup, cada investigador, cada institución académica, vamos a poder generar los contactos necesarios para que esas investigaciones lleven a la sociedad, al mercado o al medio ambiente. Finalmente, un comentario sobre la gestión. Este modelo que implementamos con el portal Prisma, por ahora con los proyectos de la agencia, creemos también que es un modelo interesante para adoptar a nivel país como forma de toda la investigación, toda innovación que se financie con fondos públicos tenga este nivel de transparencia y de acceso público a todos los demás. Creemos que va a ser una herramienta interesantísima para visualizar los resultados de la ciencia, así como hacemos estos eventos, y que eso ayude a que el financiamiento público, a promover el financiamiento público, viendo que los resultados que se financió originalmente funcionan. A nivel de la experiencia, el segundo punto nos lo planteamos pomposamente como promover la excelencia en la investigación y la innovación, que no es otra cosa que hacer las cosas lo mejor posible, que fue el mandato que recibí del ministro y del Poder Ejecutivo cuando empecé mi gestión. Ahí, la primera medida que es importante destacar, el directorio de ANI en el 2020, en medio de la pandemia y de restricciones presupuestarias, decidió apostar fuertemente y siempre a los investigadores jóvenes, porque los investigadores jóvenes son la base de la pirámide para la ciencia de mañana y lo que nos va a permitir desarrollarnos como un país con una economía y sociedad basada en el conocimiento. Entonces, desde el 2021 nos propusimos que los montos que reciben los becarios se actualicen anualmente, antes no se actualizaban. A partir del 2023, gracias a la rendición de cuentas del año 2021, que se presenta en el 2022 y entra en vigencia del 2023, la agencia recibió el mayor aumento presupuestal de su historia, lo que nos permitió acelerar ese financiamiento, mejorar el financiamiento a los investigadores, a los estudiantes, y equiparar el monto que se le paga a los becarios de becas de posgrado de ANI a los de la Comisión Académica de Posgrados de la UDELAR, evitando así que haya 2 tipos de becas de 2 categorías distintas. Desde el 2023, la actividad de los becarios de posgrado es además, gracias a la misma rendición de cuentas, considerada una actividad laboral que está amparada por el régimen de seguridad social del BPS.
regular. Otro gran punto en esto que llamamos la excelencia de investigación e innovación es promover de la forma más eficientemente posible y efectiva posible la transferencia tecnológica. Que esos dos mundos, que son el mundo de la investigación y de la innovación, de la ciencia y del sector productivo, se hablen, que es la forma en que los resultados llegan a la sociedad, al mercado y los beneficios al medio ambiente. En el 2021 consolidamos varios instrumentos que tenía la agencia de articulación en uno solo, para simplificar el acceso a este tipo de instrumentos y universalizarlo. Y este instrumento es el instrumento que ha crecido en cantidad de proyectos más rápidamente en el área de innovación. Es un instrumento que está abocado a juntar investigadores con aplicaciones de esa investigación a través de empresas que necesiten soluciones basadas en la ciencia. Me parece importante mencionar dos cosas de este instrumento. Primero, que está siendo muy exitoso, gracias al trabajo de Ani, que hace un trabajo no solo de financiamiento, sino de matchmaking, ayudando a que las instituciones hablen con las empresas que necesitan este tipo de apoyo de la ciencia y generando esos enlaces virtuosos que terminan en proyectos que son financiados por Ani. El otro punto importante es, hoy vamos a escuchar algunos ejemplos de proyectos de biotecnología, un área emergente y uno de los focos estratégicos de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el instrumento de articulación academia-sector productivo está sirviendo a estos proyectos para pasar de la etapa en que son un proyecto de investigación en una universidad, en un centro de investigación, a una startup a través del capital semilla que pueden acceder en ANI y a más desarrollos a través de este instrumento, hasta que están listos para recibir financiamiento de inversores privados. El otro gran tema en la excelencia entre investigación e innovación es el reordenamiento del área de ciencia, tecnología e innovación, que fue está siendo liderado por el MEC, en el cual participamos desde el 2021 activamente. El documento Innovación, Ciencia y Tecnología, Bases para una nueva gobernanza para el diseño de políticas, fue difundido en mayo de este año y es el resultado de un largo proceso en el que participaron todas las instituciones de ciencia y tecnología del país y que sirve de guía para diseñar las futuras políticas para el sector de ciencia, tecnología e innovación. Otro punto importante, cambio climático. Desde el 2023, en todos los instrumentos de la agencia, en todos los componentes, estamos evaluando si los proyectos favorecen la adaptación o mitigación al cambio climático y también los temas de género para asegurarnos que de a poco vamos reduciendo las brechas de género en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Los fondos sectoriales se han fortalecido, hay fondos sectoriales nuevos como el de la carne con el INAC, el de la Antártida que es con el Instituto Antártico Uruguayo y con la UDELAR. Se han continuado y creado fondos sectoriales con socios privados nuevos, con GSK y con Roche, basados en servicios de salud y en biotecnología. Se renovó el Innovagro, que es el mayor fondo sectorial que tenemos, que aprueba cada año $1.300.000 en proyectos de innovación e investigación en agro, junto con el INIA, el de energía, el de salud, el de seguridad ciudadana, el de primera infancia y continuando siempre con los de educación. Tenemos dos fondos, que son el fondo con la Fundación Ceibal de Educación Digital y el fondo con el CFE. Justo hoy leí un artículo de uno de los rectores de las universidades privadas que dice: no existen países desarrollados con bajo nivel educativo. Por eso pensamos que es fundamental apoyar todo lo que es la educación y la transformación educativa. Finalmente, en fondos sectoriales, mencionar el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, a través del cual estamos financiando la implantación de un primer proyecto piloto de explotación de hidrógeno verde, de generación y explotación de hidrógeno verde, por un monto de $10 millones, financiados en este caso por LATU. Y finalmente, no menor, desde el 2021 también iniciamos un programa de innovación en servicios públicos con el foco de que las empresas y organismos públicos de cualquier nivel adquieran capacidades de innovación y a través de llamados de innovación abierta identifiquen áreas en las que se pueden mejorar los servicios, principalmente para las poblaciones más vulnerables, y hacer proyectos de innovación. Justo hoy de tarde en el directorio de ANI
recibimos el informe final de este programa y realmente los resultados son súper interesantes, los vamos a estar difundiendo en estos días. Finalmente, el punto de internacionalización, y ya termino, no, debo estar pasado de tiempo. Queremos desarrollar, y esto lo hemos trabajado desde el 2020, pero creo que la ANI ha sido un factor de cambio desde mucho antes también, un ecosistema de innovación e investigación moderno. Eso implica una serie grande de actores. Voy a mencionar los 3 ejemplos más destacados. En el 2022, ANI promovió y financió la creación de la URUCAP, la Asociación Uruguaya de Inversores de Capital de Riesgo, que nació muy apadrinada de mano de la ARCAP, la Asociación Argentina de Capital de Riesgo, y que hoy tiene 80 miembros, y en el 2023 realizó el primer informe de capital privado del Uruguay. La otra gran iniciativa, mucho más grande en este caso, es el Uruguay Innovation Hub, que es una iniciativa que empezó su actividad en el 2023, pero que se venía planificando desde el 2021, que es un gran programa entre el MIEM, el MEC, el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enfocado en promover la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación, y donde ANI es la agencia ejecutora y, por tanto, está muy involucrada. El Uruguay Innovation Hub tiene grandes metas, pero una cosa que lo distingue es un programa que pone un foco en 3 áreas fundamentales para el país por las capacidades y por el potencial que tiene Uruguay en esas áreas, como son las tecnologías digitales avanzadas, la biotecnología y las tecnologías verdes. Bueno, también, junto con el Uruguay Innovation Hub, con el Uruguay 21, con los ministerios, hemos apoyado la creación y la instalación en Uruguay de varias otras entidades que son clave para un ecosistema innovador dinámico, como son New Lab Studios, el Antel Open Digital Lab, el Microsoft Lab, la firma de Uruguay del acuerdo AA Nations con NVIDIA, la elaboración de un radar tecnológico entre Uruguay y Baviera, y la última incorporación es la instalación de Cubo, un organismo de promoción de la innovación entre corporaciones y startups de origen brasilero que eligió a Uruguay como su primer punto de aterrizaje luego de Brasil. Finalmente, el punto que voy a mencionarlo brevemente es la adecuación regulatoria. Uruguay tiene una enorme oportunidad. Hoy tengo un amigo acá en la sala que dice: Uruguay se va a convertir en Singapur, lo querramos o no lo querramos. Yo creo que la oportunidad que tenemos es de acelerar ese proceso. Nos vamos a convertir en Singapur porque somos un país serio, estable, política y económicamente, democrático, con muy baja corrupción y con facilidad para hacer negocios internacionales. Si a esa ecuación le sumamos la capacidad de innovar y de emprender y ser un socio confiable, no vamos a tener límites en nuestro desarrollo. La adecuación regulatoria, que es el trabajar en las áreas que necesitan un empujón para hacerse más amigables con la innovación, es una línea de trabajo de la agencia desde el 2020 que ha dado sus frutos. Recientemente se aprobó por unanimidad la adhesión al PCT, al Tratado de Patentes Internacional, que pone a Uruguay en la lista de los países que respetan la propiedad intelectual y que crean propiedad intelectual para explotarla comercialmente. Y enseguida después también el Tratado de Budapest, lo tengo que leer porque es un nombre largo, de reconocimiento internacional de depósito de microorganismos con fines de procedimiento en materia de patentes. Es decir, que para patentar un organismo vivo no haya que enviar ese organismo vivo a 100 países para patentarlo en 100 países, sino que depositando esa patente en un organismo internacional acreditado se facilita la protección. Finalmente, comentarles algo en lo que estamos trabajando ahora y que tenemos como objetivo tratar de terminar antes de fin de año. Estamos trabajando en un nuevo decreto que facilite la investigación clínica en el país, un elemento fundamental para que el país, que tiene una industria de biotecnología
naciente y con enorme potencial pueda acoger a esos investigadores y que la parte de investigación clínica con humanos se realice en nuestro país y no la tengan que hacer fuera del mismo. Bueno, finalmente, démosle... Oyani tiene 17 años, hace 2 años celebramos los 15, y uno se puede preguntar qué queremos de la ANI en los próximos 15 o 20 años. Y yo creo que lo que no queremos es que el Uruguay siga siendo la Suiza o el Singapur de América Latina, sino que Uruguay sea el país a los que otros países de América Latina y del mundo se quieran parecer, porque hemos hecho las cosas bien. Tenemos lo que más importa y lo que nos reúne hoy acá, el compromiso y el conocimiento, que no está en las instituciones, en los instrumentos o en los fondos, sino que camina, sueña y trabaja todos los días para hacer que esto sea una realidad. Entonces, recibamos entonces a los investigadores que son los que hacen esto posible. Gracias. Muchísimas gracias, Flavio, por este aporte y por estas palabras de bienvenida. Ahora sí estamos listos para comenzar con esta parte central del evento. Casi se lleva el teléfono ajeno. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar asistiendo en esta edición y vamos a escuchar los 7 protagonistas. Son historias muy distintas. ¿Por qué? Porque son de diversas temáticas de estudio cada uno de estos profesionales, pero tienen algo en común, que son personas muy apasionadas por la ciencia y saben del impacto positivo de lo que están generando a través de sus actividades. Bueno, pero qué mejor que escucharlo de nuestro primer investigador ya en esta tardecita noche. Vamos a comenzar invitando al escenario, y ya lo estoy viendo por ahí, tras bambalinas, a Emiliano Trías. Él es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, de la UDELAR y del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Hablamos del PDCIBA. Actualmente es cofundador y director de Ceptiva Therapeutics, una startup biotecnológica que nació nada más ni nada menos que en el Instituto Pasteur, aquí en Montevideo, en donde se desempeñó como investigador en neurociencias durante más de 10 años. Emiliano se define a sí mismo como investigador y bioemprendedor, y hoy nos compartirá su fascinante recorrido desde la investigación científica hasta el desarrollo de innovaciones biotecnológicas. Ahora sí, le damos un fuerte aplauso a Emiliano Trías. Hace 10 años estaba terminando mi doctorado y tomé una decisión que seguramente me haya cambiado la vida. Decidí quedarme a vivir y a hacer ciencia aquí en Uruguay, como muchos otros y otras. Yo, de hecho, soy parte de una generación que decidió quedarse bastante en nuestro país, pensando que el Uruguay tenía mucho para brindarnos y viceversa. Hace 20 años, cuando estábamos saliendo de la peor crisis de nuestra historia, el Uruguay comenzó a invertir mucho más en ciencia. Se crearon herramientas muy importantes como la ANI, como el Sistema Nacional de Investigadores. Comenzó la descentralización de la Universidad de la República, entre otras cosas. Además, en nuestra región, Uruguay se comenzó a posicionar como un país serio y estable, en el cual la comunidad científica internacional confiaba y los jóvenes investigadores veíamos un ecosistema en crecimiento y soñábamos que nos podíamos quedar acá a hacer ciencia de buena calidad. El sistema se estaba fortaleciendo y el Uruguay estaba creciendo, pero ustedes no me van a creer, no nos sobraba plata para hacer ciencia. Así que un día estábamos hablando con Luis Barbeito, que fue mi orientador y mi mentor, sobre cómo podíamos hacer para conseguir más recursos para seguir investigando. Y nos dimos cuenta de que teníamos un proyecto al que habíamos dedicado muchos años de investigación fundamental y había quedado un poquito olvidado, en parte por falta de financiación, pero que tenía un enorme potencial. Era una idea para tratar el dolor crónico en perros. Y además teníamos algunos indicios de que funcionaba. Ahí, por algún motivo, decidí emprender. Salí del laboratorio, literalmente, a buscar aquello que en su momento Luis llamaba fondos no convencionales. Hace 5 o 6 años no era común que en nuestro país el sector privado invirtiera en ciencia, mucho menos en biotecnología. Sin embargo, aquel día tuve suerte o la capacidad de poder contar bien una historia y conseguí a nuestro primer inversor. Un tiempo después, ya más inmersos en este mundo del emprendedurismo, nos enteramos de que eso se llamaba inversor ángel.
En nuestro caso se llamaba Santiago, pero bueno, como somos nuevos en este mundo, tampoco tenemos intenciones ya de cambiarle las terminologías. Con esa primera inversión, el proyecto empezó a crecer más que otros, no solamente en el día a día del laboratorio, sino en nuestra mente como algo real y tangible. Y después de un par de años de investigar y desarrollar, llegamos a algo que ahora sí se parecía a un producto y que funcionaba. Pero ahí nos enfrentamos a un enorme desafío. Una mañana estábamos trabajando con Luis, nos miramos y nos dimos cuenta que en nuestro equipo no contábamos con alguien que tuviera la capacidad o que supiera cómo llevar aquella idea, aquel proyecto del laboratorio a la industria, a la sociedad, a algo más aplicado. Y es interesante y es curioso porque esa misma tarde, ahora creo que sí la suerte estuvo de nuestro lado, nos enteramos de que Josefina Correa, que era una uruguaya que hacía muchos años vivía en Estados Unidos y se había dedicado a eso, a transferir ciencia básica a la industria, volvía a nuestro país en busca de nuevos desafíos. A José le encantó lo que le contamos, así que renunció a su trabajo en la empresa norteamericana y decidió emprender con nosotros. Y lo mismo hizo Valentina Varela y, por suerte, otras integrantes de lo que alguna vez fue un laboratorio de neurociencia. Así nació Ceptiva, una pequeña empresa, una startup de biotecnología. En Ceptiva, durante los últimos 3 o 4 años, nos hemos dedicado a desarrollar vacunas para tratar enfermedades inflamatorias crónicas como el dolor. Aquella idea se convirtió en esta vacuna, que es innovadora, que es segura y que es efectiva, y que creemos que le puede cambiar la vida a millones de animales y, por qué no, el día de mañana a millones de personas. Le puede cambiar la vida de las mascotas, como se la cambió a Tota, a quien ustedes pueden ver en el video a su izquierda, es una labradora de 14 años, conviviendo con dolor crónico, no la está pasando muy bien y nos quedan pocas alternativas para poder ayudarla. En el video a su derecha, esta vacuna, pueden ver cómo le mejoró de manera significativa su calidad de vida durante varios años. Gracias, Tota. Cuando empezamos a armar Ceptiva con Luis, con José, con Vale, comenzó la creación de un grupo humano mucho más diverso de a lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque a nuestro homogéneo equipo de científicas y científicos se sumaron emprendedoras, emprendedores, abogados, contadores, veterinarias y veterinarios, inversores y asesores de todo tipo, que se entusiasmaron tanto como nosotros con lo que estábamos construyendo y que además compartían nuestra visión. Esta diversidad es clave, porque para construir algo muy complejo y que funcione a varios niveles, es fundamental contar con diversidad de ideas, de maneras de ver la vida y de comprender la ciencia. Gente que haya venido con distintas experiencias, personas que vengan de distintos lugares. Esta diversidad nos permitió expandir mucho nuestras redes. Aprendimos que nunca tenemos que subestimar un contacto, una charla, una conversación o una instancia como esta de aquí de hoy, porque nunca sabemos dónde nos vamos a encontrar a una persona que nos abra la siguiente puerta, que nos lleve al siguiente nivel. Por eso cada conversación para nosotros es una oportunidad y es muy importante, por eso que confíen siempre en la historia que estén construyendo y que la compartan con todas las personas que puedan. Obvio, si primero pueden patentar 1 o 2 ideas, mejor no les voy a decir que no. Esta diversidad nos permitió un mayor crecimiento de la mano de nuevos inversores y de la mano de cosas muy interesantes que empezaron a pasar en nuestro país. Hace un rato decíamos que hace un par de décadas Uruguay había comenzado a invertir más en ciencia básica sobre todo. Recientemente se comenzó a invertir mucho más en innovación y en biotecnología, de la mano de herramientas de la ANI o con la creación del Uruguay Innovation Hub. Y algo muy importante que quiero resaltar empezó a pasar en nuestro país. Ahora sí, paulatinamente, el sector privado está invirtiendo en ciencia y en biotecnología en nuestro país. Este crecimiento nos permitió además trascender fronteras. Con eso llegamos a mayor cantidad de recursos para seguir haciendo ciencia de buena calidad acá. Y está muy bueno ver cómo día a día, desde el exterior, comienzan a valorar y a apreciar a nuestro ecosistema bioemprendedor como una alternativa atractiva. Esta historia que yo cuento hoy no va a tener un final, porque esta vacuna es solo el comienzo de un largo camino que tenemos que recorrer, pero que estamos disfrutando mucho, un montón. Y eso es importante, disfrutar del camino y no dejarnos caer en los momentos de frustración,
que como en la ciencia seguramente vayan a ser muchos. Esta pequeña empresa creo que es un buen ejemplo, como tantos otros que afortunadamente están emergiendo en Uruguay, de por qué es tan importante que sigamos invirtiendo en ciencia básica y en investigación fundamental. Estos dos son los pilares de la innovación que pueden resolver problemas reales de la sociedad. Yo aquí hoy estoy haciendo un breve resumen de algunos buenos momentos. Ojo, como era de esperarse, en este camino cometimos algunos errores. Lo que pasa es que cuando empezamos, el ecosistema no estaba tan maduro como hoy en día, en donde hay un montón de personas o instituciones y herramientas que seguramente nos hubieran guiado mejor o por lo menos de distinta manera. Pero bueno, dice que de los errores se aprende. Lo que seguro no fue un error fue apostar por Uruguay. Me acuerdo ahora de 2 momentos en este camino en que vinieron y nos dijeron: che, esto que están haciendo está buenísimo, pero capaz que mejor si se van a hacerlo a tal o cual lugar. Lo decían muy en serio, y yo no les voy a mentir, tenía cierto sentido. Sin embargo, no lo hicimos, nos quedamos acá, decidimos quedarnos acá. Porque en Ceptiva estamos convencidos de que tenemos que seguir apostando e invirtiendo aquí, en esta combinación de ciencia básica, investigación, biotecnología e innovación, y no solamente porque tienen el poder de transformar vidas y de impactar en la sociedad, sino porque tienen el poder de impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país con a veces menos recursos como el nuestro, para que podamos finalmente aspirar a convertirnos en una potencia, quizá pequeña, pero una potencia científica y tecnológica en el área de las ciencias de la vida de nuestra región. Muchas gracias. Maravilloso, Emiliano, muchas gracias. Y esto es apenas el inicio, Santi. Tal cual, quedan muchos más profesionales para presentar sus diferentes historias y el trabajo que vienen realizando. En este caso, vamos a seguir con Karina Antunes. Karina es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas PDCIVA. Actualmente está realizando investigaciones en el Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Desde allí, Karina está estudiando a las abejas con el objetivo de proteger nuestra biodiversidad y preservar el equilibrio de los ecosistemas. Ahora vamos a conocer más sobre su trabajo y su pasión por la conservación. Le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Manzanas, ciruelas, zapallos, calabazas y hasta el cacao y el café. Gran parte de los alimentos que nosotros consumimos en nuestra vida diaria dependen y se ven favorecidas por la polinización animal. La polinización es el traslado de polen de la parte masculina de la flor a la parte femenina. Y esto permite la reproducción de las plantas, la obtención de semillas y frutos. Hay muchos polinizadores animales, pero en particular los insectos, en particular las abejas, son los más preponderantes. Existen más de 20.000 especies de abejas alrededor del mundo. En Uruguay conocemos cerca de 100. Tenemos a la más famosa, a la abeja melífera, la que cuidan los apicultores. En nuestro país hay cerca de 600.000 colmenas, que además de ser importantes polinizadores, nos dan diferentes productos, como miel, polen, propóleos, jalea real, cera o apitoxina. Pero más allá de eso, tenemos muchas especies de abejas nativas, abejas cortadoras de hojas, abejas sin aguijón, abejas meliponas, abejas metalizadas, y todas estas abejas son importantes polinizadoras. Sin embargo, la salud de las abejas está amenazada. Hace unos 20 años se empezaron a reportar alrededor del mundo pérdidas masivas de colmenas de abejas melíferas. Esto se vio principalmente en Estados Unidos y muchos países de Europa. Esto encendió las alarmas de los apicultores y también de los científicos que empezaron a investigar en esta temática. Y fue así que esta problemática llegó a las tapas de las revistas científicas más importantes, como Nature y Science, con la gran interrogante: ¿qué está pasando con las abejas? En ese momento, en Uruguay, en nuestro laboratorio, en el Instituto Clemente Estable, ya estábamos trabajando en temáticas vinculadas a la salud de las abejas. Pero en ese momento decidimos poner todos nuestros conocimientos y nuestras capacidades para conocer qué estaba pasando con esta problemática en Uruguay y apoyar de esta manera al sector productivo.
Pero no todo fue fácil. En ese momento yo estaba terminando mi doctorado, estaba terminando mi formación, fui madre y las oportunidades laborales eran escasas. Ahí tuve la oportunidad de poder acceder a una beca de postdoctorado financiada por el Instituto Clemente Estable. Este fue uno de los primeros programas de postdoctorado del país y gracias a esta beca yo pude quedarme haciendo ciencia en Uruguay. Y así fue que empezamos a trabajar, en primer lugar, en conjunto con investigadores de Facultad de Ciencias y luego también de línea, y se sumaron también investigadores de Facultad de Agronomía, de Veterinaria, de Química, y empezamos juntos a monitorear las pérdidas de colmenas en el país. Luego, trabajando con más de 50 investigadores de toda Latinoamérica, pudimos hacer el primer estudio, el primer monitoreo a gran escala de las pérdidas de colmenas en la región. Los resultados que obtuvimos fueron alarmantes. En países como Brasil, Perú o Colombia se pierden el 40% de las colmenas al año. En nuestro país, este porcentaje alcanza el 30%. Es decir, que 1 de cada 3 colmenas se pierde cada año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pierden las abejas? Las causas son muchas. Primero, la intensificación en el uso de la tierra. Esto hace que cada vez haya mayores extensiones de monocultivos. Las abejas, cuando salen a volar, a recolectar néctar y polen, que es su principal fuente de alimentación, se encuentran mayormente con un solo tipo de polen, que no les da todos los requerimientos nutricionales que las abejas necesitan para desarrollarse. En segundo lugar, en estas grandes áreas de monocultivos se utilizan muchos pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y muchas veces combo de todos estos productos juntos. Las abejas se exponen a estos productos cuando salen a volar, a recolectar néctar y polen y traen ese néctar y polen contaminado a la colmena. Nosotros hemos visto que la exposición a dosis muy bajas de estos pesticidas, como el glifosato, que es el pesticida más utilizado en nuestro país, genera severos daños en la salud de las abejas. Y la tercera gran causa de pérdida de colmenas es la presencia de plagas y patógenos, porque las abejas, como nosotras, también se enferman. Sabemos que estos factores están afectando a las abejas melíferas, pero seguramente también están afectando a todas las otras especies de abejas nativas que viven en estos ambientes. Sin embargo, de estas tenemos mucho menos información. La disminución de polinizadores no solamente afecta a la producción apícola o a la producción agrícola, porque las abejas son importantes monitores de la calidad del ambiente. Entonces, su afectación nos está indicando también el deterioro de estos ecosistemas. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Primero, hablar del tema, visibilizar la importancia que tienen los polinizadores. Con este fin, con un grupo de amigas, científicas también, de INEA, Facultad de Ciencias y del CURE, hicimos un librito, Mucho más que miel, abejas del Uruguay. Con este libro nosotros queríamos acercar a los más pequeños, a las niñas y niños, mostrarles este maravilloso mundo de las abejas, incentivar su curiosidad, incentivarlos que salgan al jardín a conocer la biodiversidad que nos rodea. Gracias al apoyo de muchas instituciones, logramos imprimir más de 10.000 ejemplares que hoy están siendo distribuidos de forma gratuita en muchas escuelas públicas de los 19 departamentos de nuestro país. También gracias al apoyo de muchas apicultoras y apicultores, estamos llegando a muchos rincones. Las fotos, imágenes, videos y cartas de agradecimiento que estamos recibiendo nos llenan de esperanza. Pero podemos hacer más. Podemos plantar flores en nuestros jardines que sirvan como sitios de nidificación y alimentación de polinizadores. Podemos promover prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente, como la reducción en el uso de pesticidas, o mayor control, o la diversificación de cultivos. Necesitamos una ley de protección de polinizadores y necesitamos más apoyo para continuar investigando en estas temáticas. Desde nuestro lado, desde la ciencia, y hoy estoy parada aquí sola, pero en realidad formo parte de un gran grupo de investigadoras e investigadores que trabajamos en salud de las abejas, en salud de los polinizadores y en ciencias ambientales. Nosotros mantenemos nuestro compromiso de seguir haciendo ciencia, de seguir generando conocimiento para entender mejor el mundo en que vivimos, para promover la salud de los polinizadores, la salud del medio ambiente, que es también nuestra salud, ayudando a la misma vez al desarrollo del sector productivo local. Pero ahora ya saben, la próxima vez que coman una manzana o se tomen un café, piensen en las abejas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karina, muchas gracias. No es fácil estar parados acá delante de todos ustedes y sobre todo contar proyectos tan profundos, pero todos nos vamos a acordar cada vez que nos tomemos un cafecito, comamos una manzana de Karina y las abejas, ¿o no? Es así, Maggie. Bueno, y seguimos con esta ronda de presentaciones de cada uno de los exponentes de esta edición. Ahora vamos a escuchar a René Cerdeña. Él es doctor en Ingeniería Ambiental con su charla Residuos, una nueva esperanza. Se hizo muy conocido un video de la ANI que circulaba por allí en redes sociales donde se mostraba una llama de fuego a partir de la leche de una vaca. Generó bastante curiosidad y un poco sobre eso es que se va a hablar en esta instancia. Sí, en ese video René nos decía con mucho entusiasmo: acá es donde empieza la magia. Mientras trabajaba en el laboratorio de biotecnología de UTEC, allí su equipo y él se dedican a investigar y a desarrollar también tecnologías innovadoras para la producción de biocombustibles a partir de diversos desechos industriales. Vamos a conocer más sobre su historia y esta fascinante investigación. Adelante, René, bienvenido. Un aplauso para él. Que aparte, made in México. Antes de que se lo pregunten, soy mexicano. Pero vivo en Durazno, en el interior del país. Hace 2 años llegué a la Universidad Tecnológica como el primer investigador postdoctoral gracias a una beca de la ANI, la cual tiene por objetivo atraer a capital, a investigadores formados en el extranjero, para fortalecer las capacidades científicas del país. De Uruguay me entusiasmó la posibilidad de desarrollar mi trabajo en el interior, muy cerca de donde se encuentran las problemáticas que a mí me interesan. Pero al mismo tiempo me entusiasmó el hecho de formar parte de una universidad joven. En UTEC, nuestro grupo de investigación busca y trabaja en encontrar soluciones a los residuos y efluentes que se generan en la agroindustria. Para esto, nosotros implementamos bioprocesos con los cuales buscamos doble beneficio: el tratamiento del residuo y los efluentes y al mismo tiempo la generación de productos que pueden ser de valor agregado en el mercado. Pero ¿por qué nos interesamos en esta temática? Hoy, uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos es el cambio climático. El cambio climático se origina por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y en los océanos. Estos gases son el producto de la quema de combustibles fósiles, los cuales nosotros necesitamos para generar energía y diversos productos. Y además, el efecto del cambio climático, nosotros ya los estamos empezando a vivir. Este año, temperaturas récord se presentaron, por ejemplo, en el norte de México con 52 grados, en Nueva Delhi con 53 grados centígrados. Pero no solo eso, también los fenómenos climatológicos extremos empezarán a ser cada vez más frecuentes. Y sin ir más lejos, el año pasado, el Uruguay atravesó una sequía sin precedentes. Este año vivimos inundaciones históricas. Y bueno, no hay duda, 2024 será el año más cálido, pero seguramente no será el último. Pero dentro de todas estas malas noticias, este desafío representa una gran oportunidad para el Uruguay. Uruguay, que basa su economía en actividades primarias, industrias como la vitivinícola, la cervecera, la láctea, la del azúcar, la del bioetanol, tienen la característica que generan residuos y efluentes que por su composición tienen un alto potencial para ser transformados en productos como lo pueden ser biocombustibles. Pero, ¿cómo podemos realizar esto? Bueno, nosotros utilizamos bacterias. Las bacterias son sorprendentes. En la Tierra hay un gran número de estos microorganismos. Pero lo interesante es que las bacterias son como fábricas. Entonces, nosotros introducimos alguna materia prima en esta mini fábrica y la fábrica lo transforma en algún producto que a nosotros nos interese.
Pero ¿cómo vamos a generar este producto? Bueno, nosotros podemos seleccionar bacterias que estén enfocadas en cierto producto y al mismo tiempo, bueno, nosotros aparte tenemos que consentirlas, buscamos que estén en ambientes calientitos, que tengan comida suficiente, tampoco darles de más porque si no, bueno, se empachan, se enferman y ya no producen lo que nosotros queremos. Entonces, lo que estamos buscando en nuestro grupo de investigación es estos procesos mejorarlos a partir de implementar tecnologías, reactores que puedan mejorar este proceso. Pero específicamente la línea de investigación que yo estoy trabajando se llama sistemas bioelectroquímicos, que suena súper complicado, pero trataré de que lo entiendan un poco más fácilmente. Bueno, como ya les mencionaba, las bacterias son como mini fábricas. ¿Qué es lo que sucede si una fábrica no tiene electricidad suficiente? Bueno, no va a generar la cantidad suficiente de productos. Bueno, en este caso, nosotros, con la tecnología que estamos desarrollando, buscamos adicionarle esa electricidad que requiere la bacteria. Pero por otro lado, también tenemos bacterias que andan muy aceleradas y generan electricidad de más. Eso también es malo para el proceso porque estamos teniendo un gasto adicional. En este caso, la tecnología que trabajamos busca extraer esta energía adicional. Y con esto, con el objetivo de que nosotros obtengamos un proceso que sea robusto, es decir, que sea estable a largo plazo, pero al mismo tiempo genere productos de alta calidad y, digamos, que sean rentables ya en el mercado. Y bueno, el desarrollo de esta tecnología tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos reducir la contaminación que se está generando en alguna de estas industrias, pero también puede ser una fuente de nuevos empleos. Sin embargo, también tenemos que ser muy conscientes que el trabajo que desarrollamos dentro del laboratorio no puede ser el único esfuerzo, no es algo que sea individual. Se requiere del trabajo en equipo, se requiere de la articulación de los diferentes sectores, empresarial, gobierno, academia y sociedad. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Aceptaremos este reto o lo dejaremos pasar? Gracias. Muy bien, René, muchísimas gracias por esta presentación. René, que vive en el departamento de Durazno, dice que le gustaba mucho el invierno y la estufa a leña, ya está más uruguayo que nadie. Tal cual, le encontró el gustito al centro del país. Bueno, seguimos adelante con más presentaciones, vamos a seguir conociendo más proyectos que tuvieron el apoyo de la ANI, porque muchos tipos de cáncer son curables cuando se detectan en edades tempranas, en etapas tempranas, pero no siempre existen estudios o métodos para identificarlos a tiempo. Para Juan Pablo Tosar y su equipo, la clave está en estudiar cómo las células conversan entre sí. ¿Qué hacen? Bueno, espiando estas conversaciones moleculares, su equipo halló unas moléculas de ARN que podrían servir para la detección temprana del cáncer y también de otras enfermedades. La historia que vamos a escuchar a continuación es un ejemplo inspirador de cómo la investigación científica puede tener un impacto significativo en nuestra salud. Le contamos un poco más sobre Juan Pablo, es licenciado en Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Además, cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Biológicas del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas PDCIO. Actualmente dirige la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Ciencias y es también responsable del Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto Pasteur de Montevideo. Uno de sus logros más destacados es la fundación de la startup Before RNA Diagnostics. Su equipo de trabajo ha desarrollado una metodología innovadora que permite diagnosticar el cáncer en sus etapas más tempranas cuando el tratamiento es más efectivo. Vamos a compartir este ratito, esta charla, y también vamos a escucharlo a Juan Pablo. Adelante. Me acuerdo como si fuera ayer. Un miércoles de agosto del año 2003.
Yo estaba en el laboratorio de química, en el liceo, y le pregunté al profe, para perder tiempo de clase, ¿quién no lo ha hecho? Profe, ¿usted da clase en algún otro liceo además de acá? Y me contestó que daba clase en la Facultad de Ciencias. Yo nunca había escuchado que existía una Facultad de Ciencias. No sabía que se podía estudiar para ser científico en Uruguay. El profe redobló la apuesta y me dijo que daba clase en la carrera de bioquímica. Y aquello fue música para mis oídos. Porque a mí me había encantado la biología que había visto en cuarto de liceo, la célula, la mitocondria, el ciclo de Krebs, las proteínas, el ADN, el ARN, ese gran desconocido. Pero luego tenía que optar entre quinto científico, quinto biológico, y opté por científico y pensé que me había despedido de la biología para siempre. Ahora escuchaba que la química y la biología pueden ir de la mano, que existe una química de los seres vivos. Yo quiero estudiar eso, le dije al profe en ese momento. Yo quiero estudiar bioquímica, le dije a mi padre esa noche. ¿Lo qué? ¿Vos te volviste loco?, me dijo mi viejo que es ingeniero. Es como que me digas que querés ser astronauta. Eso acá no se puede estudiar, es para los países ricos. Mi viejo es un crack y lo adoro. Pero tengo que entenderlo, era el año 2003, era otro Uruguay, otro dólar. Y mi padre me estaba diciendo realmente lo que él veía mejor para mí con las perspectivas que tenía en aquel entonces. Te vas a tener que ir a vivir lejos, me dijo triste. Pero papá, me acuerdo que le contesté, ¿para qué querría vivir en un país que no puede albergar mis sueños? Hoy tengo 38 años y puedo decir que toda mi carrera científica la he hecho aquí en Uruguay. La licenciatura, maestría, el doctorado. Trabajo con colegas en todas partes del mundo, es cierto, y eso implica tener que viajar seguido, lo cual con 3 niños pequeños es un poco complicado, pero mi equipo de investigación, estudiantes y mentores a quienes les debo tanto, siempre han estado aquí, en Uruguay. De esta anécdota que les conté al principio, la del profe de química, pasaron ya 20 años. Y en 20 años pasan muchas cosas. Por ejemplo, nos pusimos a investigar cómo las células dialogan. Ahora estamos dialogando, intercambiando palabras. Las células dialogan intercambiando moléculas. Una de las moléculas que intercambian son las moléculas de ARN. Las células liberan ARN a la sangre y captan ARN desde la sangre. Y pensamos que si podríamos leer esas moléculas de ARN de la sangre, podríamos escuchar lo que las células se dicen y entender sus diálogos. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso para qué sirve? Y para entender, ¿no? Entender es todo. Yo creo que querer entender, mejor dicho, es de las cosas más humanas que existen. Diría que de las actividades más interesantes a las cuales una persona podría querer dedicarle su vida. Por supuesto que es una opinión un poco sesgada. Porque cuando querés entender, pasan cosas, a veces maravillosas. Con el tiempo vimos que las células no solo liberan ARN, sino también unas grandes maquinarias de ARN llamadas ribosomas, que no habían sido vistas fuera de la célula, y de este descubrimiento uruguayo se hizo eco una de las revistas de ciencia más leídas del mundo. También, el año pasado, descubrimos un tipo de moléculas de ARN que viajan por la sangre que son resistentes. Porque la sangre es un entorno hostil para el ARN. Hay muchas enzimas que lo degradan. Pero aquí que hay unas moléculas de ARN que tienen una forma particular y esa forma las hace resistentes a la degradación. Y pensamos, ¿podríamos utilizar esas moléculas de ARN para detectar enfermedades como el cáncer a través de un simple análisis de sangre? Bueno, esto es precisamente, para estudiar esto, fundamos este año una startup biotecnológica que pretende justamente eso, llevar estos conocimientos, estos descubrimientos de laboratorio a test validados que puedan luego ser aplicados en personas. A veces, cuando me voy tarde del laboratorio, en ocasiones pido un taxi y generalmente con los amigos taxistas tenemos un diálogo que suele ir por el mismo lado, ¿no? ¿Para cuándo la cura del cáncer, che? Y como vamos a ver, se necesitan más y mejores terapias para el cáncer. Pero también es cierto que el cáncer es un conjunto de enfermedades que cuando son detectadas en etapas tempranas son usualmente curables. Y un gran problema es que eso pasa
Pocas veces. Muchas veces llegamos tarde al problema. Entonces, si podríamos detectar el cáncer en etapa temprana a partir de un análisis de sangre en personas clínicamente sanas, eso podría ser un diferencial en salud. Y allí, esas moléculas de ARN creemos que podrían tener eventualmente la respuesta. Fíjense, empezamos hablando de cómo las células charlan. Y ahora estamos charlando sobre nuevas empresas uruguayas que generan investigación y conocimiento, pero que también tendrían la capacidad, ¿por qué no?, de generar puestos de trabajo, generar valor, incidir en nuestra economía y cambiarle la vida eventualmente a millones de personas en todo el mundo. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Volvamos a mirar al pasado. En nuestro caso no diría que fue por un acto de la voluntad o de la inteligencia, una determinada actitud o afán de superación individual. Fue por el apoyo sostenido a lo largo de décadas de fondos de investigación públicos para que un grupo de investigadoras e investigadores que querían entender cómo las células charlaban puedan hacerlo en buenas condiciones, para que podamos hacer ciencia de calidad en Uruguay. Y esos fondos públicos, provenientes en gran medida de la ANI y de otras instituciones, nos permiten ahora captar fondos de investigación internacionales que llegan a nuestro país y capitales privados que quieren invertir en investigación y desarrollo en Uruguay. Para finalizar, les voy a pedir un favor. Que no me aplaudan a mí. En todo caso, nos debemos un aplauso para todos nosotros por haber entendido que investigar y que invertir en la investigación es algo que se paga solo. Es un desafío a largo plazo, es verdad, pero el retorno social es evidente. Nos debemos un aplauso por haber comprendido que ser un país capaz de albergar el sueño de sus jóvenes es la única manera de ser un país rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué trabajo que están haciendo. Qué trabajo que están haciendo, la verdad, maravilloso. Y cada uno de todos estos proyectos que hemos estado compartiendo y repasando la tarde, para muchos descubriendo, nos sorprenden uno tras otro, ¿no? De las abejas. Las células charlatanas. No, y las células charlatanas han sido maravillosas. Pero vamos a continuar, tenemos más para compartir con todos ustedes. El agradecimiento nuevamente a las autoridades que han estado presentes. Allí vemos al ministro que compartió algunas palabras. Hoy también nos acompaña Mariene Farielo, también conocida como Maine. ¿Ella tiene hinchada, Maine? Parece que la conocen ahí. ¿Es tu mami? Un aplauso para mami. El amor. El amor más genuino, el de un hijo y encima con estas salidas maravillosas. Ella es licenciada, Maine, en Matemáticas por la Universidad de la República y cuenta con un doctorado en Ecología, Biodiversidad y Evolución de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia. Actualmente es profesora adjunta del Instituto de Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y además miembro del Centro Interdisciplinario de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, CICADA. Maine dicta cursos de probabilidad y estadística, además de temas relacionados con ciencia de datos y aprendizaje automático. Durante la pandemia, ¿saben qué fue? Una de las impulsoras de un grupo interdisciplinario de análisis de datos, conocido como GIAD COVID-19, y además formó parte del GACH. Y a toda esta experiencia profesional, ella en sus momentos de conexión, por lo que me dicen, la hija ahí me corroborará si es así o no, le gusta mucho jugar al handball. A mamá. ¿Juega al handball, mamá? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, mamá es buena jugadora de handball en sus momentos de desconexión. La vamos a conocer a ella en su charla Algoritmos hasta para elegir una vaca. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué pasa con tanto humo? No me digan que ya hubo alguien hablando de inteligencia artificial acá. Cada vez que escucho, pienso en esto. Hace poquito se me rompió el lavarropas y tuve que ponerme a buscar. Y uno decía, basado en inteligencia artificial. Dije, vamos. Me fijé en el manual y tenía una red neuronal donde entraba agua, ropa, tiempo de lavado. Eso no es inteligencia artificial. No lo compren.
Por lo menos no por tener inteligencia artificial. Y me pueden decir, pero mejoramiento genético se hace desde hace 10.000 años. O sea, desde que empezamos a domesticar, vamos eligiendo aquellos animales que se adaptan más a la tarea que precisamos. Entonces, ¿necesito un algoritmo para elegir una vaca? ¿De verdad? Lo que pasa es que de a poquito fuimos eligiendo, por ejemplo, aquellas vacas que tenían un determinado peso en determinado momento, o vacas que daban más leche, y elegimos esos padres que nos daban esas vacas lecheras, y era bastante fácil de medir, pero tengo que tener a ese toro, vayan al Prado a ver cuántos salen, o a un hermano si capaz no tenés tanta plata. Pero si no tenemos algún familiar, no sabemos después cómo va a rendir y tampoco nos vamos a enterar hasta dentro de 8 años cuando las hijas de las hijas de las hijas tengan leche y ahí me pueda poner a medir. Entonces existe una unidad que es el ADN. Si conocemos el ADN, podemos transferir un montón de conocimiento. Sobre todo cuando tenemos características complejas como el perfil de ácidos grasos. Imagínense andar por el campo cortando pedazos a ver si te gusta o no, cuánta grasa tiene ese pedazo de churrasco. Pero ¿cómo funciona el ADN? Imagínense, en humanos, por ejemplo, si tenemos todo el ADN y miramos en el cromosoma 11, hay una letra que si la tenés, te gusta el cilantro. Ahora, si tenés otra, le vas a sentir gusto a jabón. Entonces, aparecieron algunos que probablemente no sean mexicanos. Entonces, de a poquito, cuando los humanos hace unos 20 años empezaron a poner y descodificar el ADN, la gran esperanza era esa, tipo, vamos a secuenciar el ADN y vamos a conocer absolutamente todo. Entonces, bueno, con el cilantro funcionó, vamos a predecir un poco la altura de una persona, que aparte es bastante fácil de medir, entonces puedo hacer bases de datos bastante fácil, y cuando fueron a hacerlo, tenían mucho menos error si promediaban la altura de los padres que si miraban el ADN de esa persona. Entonces había algo que decían, no está funcionando. De a poco, las bases de datos empezaron a crecer, el costo de esas tecnologías empezaron a bajar y los algoritmos empezaron a mejorar porque empezamos a poder agregar cada vez más información o extraer cada vez más información, que es lo que queremos. Y el ADN son esto, ¿no? Son 4 letras, los leemos de izquierda a derecha, podemos pensar que los genes son como palabras, y hace poquito apareció ChatGPT. ChatGPT fue como revolucionario y fue lo que trajo la inteligencia artificial a nuestras vidas. No le podemos dar la secuencia a ChatGPT que nos diga qué va a elegir todavía, pero lo que sí hicimos fue decir, bueno, pero ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje, en los transformers. De vuelta, no los muñecos, sino son un tipo de red neuronal. Estuvimos más de medio año con 3 estudiantes de ingeniería eléctrica, con Mateo Grassi y Romy, y con Fefo, tratando de entender qué había atrás de ese modelo, qué es lo que hacía que diferenciara el banco en el que me siento del banco en el que voy a sacar plata. Y así, con ese medio año haciendo eso, más otro medio año, pudimos aplicarlo a la levadura, que es bastante cortito. El problema que tienen estos modelos es que hay que estimar un montón de parámetros, el tiempo computacional es un montón, pero bueno, vamos a seguir investigando, a seguir tratando, porque por ahora lo que nos pasa es que no hay un modelo que le gane a todos. O sea, si yo tengo el mismo ADN de las mismas vacas y trato de predecir una característica, a veces hay un modelo que anda mejor, pero cuando voy a la otra, hay otro modelo que le gana. Entonces todavía no encontramos un modelo que nos sirva siempre y para todo, y en eso es en lo que seguimos investigando. Y ahora volviendo un poquito a esto de la inteligencia artificial, a mí me gusta pensar en la inteligencia artificial que es como un auto. ¿Vieron? Cuando recién sacamos la libreta, queremos ir en auto a todos lados, pero hay veces que para hacer 3 cuadras, el auto no es lo más eficiente. O sea, si querés ir a ingeniería a las 6 de la tarde, no vayas en auto, porque no vas a saber dónde estacionar, por ejemplo. Entonces, y también pasa esto, que si no manejás lo suficiente, si no te entrenaste vos para poder usarlo, capaz que no lo usás bien y puede llegar a ser como un poco un peligro. Pero los científicos, ¿dónde entramos en todo esto? Los científicos somos como tu mecánico de confianza. Por más que tengas el auto último modelo importado, necesitas a alguien en Uruguay que entienda cómo funciona. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, Maggie. Y seguimos
En Uruguay las mujeres se enfrentan un mayor desafío y obstáculos justamente para desarrollarse en el mundo de la investigación. Cecilia Tomasini es licenciada y máster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y doctora en Políticas Públicas y Desarrollo por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente forma parte de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, donde dicta clases y diseña programas de financiamiento para la investigación en la universidad. Una de sus principales líneas de investigación es la ciencia y las desigualdades de género, donde explora el impacto de la maternidad y la paternidad en carreras profesionales. Un placer que nos acompañe Cecilia. Adelante y un fuerte aplauso para ella. Bienvenida. ¿Y qué tema, Cecilia, además? En el año 2008 empecé a trabajar en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la universidad. Este trabajo me dio la posibilidad de ver la diversidad de disciplinas que aportan a la ciencia en nuestro país, la diversidad de personas que aportan a la ciencia en nuestro país. En ese momento de mi carrera, tal vez una de las constataciones más evidentes fue que varones y mujeres no desarrollábamos el mismo tipo de carreras, no seguíamos el mismo tipo de caminos. Para ser más gráfica, imagínense escaleras y laberintos. Era como si las carreras de los hombres se fueran construyendo de forma más bien consecutiva, acumulativa, ininterrumpida. Un peldaño llevaba al otro, un mérito llevaba a un reconocimiento. Mientras que las carreras de las mujeres se parecían más a laberintos. Eran caminos más bien sinuosos, donde para llegar a los mismos caminos se necesitaban más tiempos, más esfuerzos, se enfrentaban más desafíos. Y es que la ciencia académica, como cualquier otra de nuestras instituciones sociales, reproduce roles y estereotipos de género. Y yo sé que no hay acuerdo sobre esto, sé que no hay un consenso sobre cómo las desigualdades de género afectan a la ciencia académica, mucho menos sobre qué hacer con esto. Pero créanme que generar la evidencia para saber dónde están las brechas de género, cuáles son sus principales causas y cuáles son sus puntos más críticos, nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo de investigación. Así que con base en esa evidencia es que armé la presentación de hoy y con base en esa evidencia es que quiero convencerles de esto. Entonces, ¿qué sabemos o de dónde partimos? Partimos de algunas buenas y malas noticias. La buena noticia es que las mujeres somos cada vez más en las matrículas de educación superior. Somos cada vez más en la educación terciaria. Somos casi el 60% de las matrículas de la universidad hace ya mucho tiempo. Sin embargo, cuando vamos a mirar qué áreas seleccionan varones y mujeres, continuamos encontrando áreas feminizadas y áreas masculinizadas. Hay sesgos en la selección. Áreas masculinizadas que en general se asocian con mayores ingresos y mayor estatus. Cuando vamos a mirar los cuerpos de investigación, la masa total de investigadores, hay una buena noticia, las mujeres somos cada vez más. Sin embargo, mirando más fino, somos más en la base de la pirámide. Somos más en los cargos, de nuevo, de menores ingresos y menor jerarquía. A medida que avanzamos en la escala jerárquica, las mujeres tendemos a desaparecer. Somos casi el 20% de las investigadoras en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y casi el 35% de las grados 5 en la Universidad de la República. Ahí están otra vez los techos de cristal. Nos muestran a dónde podemos llegar, pero nos bloquean el pasaje. ¿Y por qué se mantienen las brechas de género en la ciencia? ¿Por qué son tan persistentes? ¿Qué las causa? Bueno, esta es una pregunta que podría tener muchísimas respuestas. Este es un fenómeno multicausal. Pero hay una cosa que es sistemáticamente nombrada o aludida y de la cual sabíamos muy poco. Tiene que ver con el peso de la maternidad y las responsabilidades de cuidados sobre las carreras académicas. Y es con este tipo de cuestiones, este tipo de interrogantes, que hace ya más de 3 años, con un grupo de colegas, venimos desarrollando un proyecto de investigación interdisciplinar con economía, sociología, demografía. Están todas por acá, no sé dónde porque no veo. Victoria Tenenbaum, Estefanía Galván, Sofía Robaina, Mariana Fernández. Con ellas venimos con estas preguntas a entender cuál es el efecto de la maternidad y la paternidad en las trayectorias académicas. Y nos enfocamos en algunas dimensiones claves de las carreras. La formación de posgrado, la productividad por publicaciones y el acceso a cargos. ¿Y qué encontramos? Se mueren de la gana de saber, ¿no? ¿Qué encontramos? Por eso estoy acá, básicamente. Encontramos, en primer lugar, en la formación de posgrado, un marcado patrón de género en las duraciones del egreso.
Las mujeres con hijos o con hijos pequeños durante el doctorado demoran un año, casi un año más en egresar que sus colegas varones que también tuvieron hijos en ese mismo periodo. Y casi un año y medio más que los varones que no tuvieron hijos. Estamos estudiando esto con mayor profundidad con Mariana Fernández y Sofía Robaina, pero constatamos que esto pasa para todas las áreas de conocimiento. Y es peor cuando las mujeres no acceden a becas, las duraciones son mayores. Un año en la formación de doctorado es mucho tiempo, porque es la etapa crucial del comienzo de la construcción de una carrera académica. Es el momento donde se empiezan a acumular ventajas o desventajas en las carreras académicas. También observamos una penalización de las mujeres que son madres en la productividad por publicaciones, en la publicación de artículos. Victoria Tenenbaum y Estefanía Galván están estudiando esto con mayor detalle, pero ellas muestran que el efecto del primer hijo genera una especie de estancamiento en las trayectorias de publicaciones de las mujeres, mientras que las de los varones continúan creciendo, de los varones que también tuvieron hijos, continúan creciendo. Esto lo observan por 10 años, este efecto del hijo lo observan por 10 años. Para peor, el efecto es mayor o la brecha en la productividad es mayor cuando las mujeres tienen hijos en etapas de menor consolidación académica, esto es antes de haber egresado del doctorado. Observamos también, podría estar rato hablando de esto, observamos también probabilidades negativas de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores una vez que las mujeres son madres, de acceder a cargos en la universidad. Lo que vemos es que al inicio de las trayectorias las brechas son menores y a medida que avanzamos se van acumulando y tienden a crecer. Entonces, tenemos esta evidencia. Es una responsabilidad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta evidencia? Bueno, podríamos señalar varios instrumentos, varias políticas, hay ejemplos a nivel internacional, regional. Yo quiero señalar dos, fundamentalmente dos. Primero es la necesidad de intervenir sobre el sistema de evaluación. Necesitamos repensar la evaluación de nuestras carreras académicas. Esta ficción de una carrera lineal, acumulativa, consecutiva, de dedicación 100% al mundo laboral, al mundo académico, castiga sobre todo a las mujeres. Necesitamos también políticas de corresponsabilidad. Necesitamos redistribuir estas cargas de cuidado, no solo entre varones y mujeres a la interna de la familia, y también con las instituciones. Y acá hay algunas señales positivas. La Universidad de la República creó hace algunos años la Comisión Central de Cuidados y asignó presupuesto, por ejemplo, para la creación de centros de recreación y cuidados en muchísimas facultades. La ANI está ponderando recientemente y por primera vez la participación de mujeres en puestos de liderazgo de las mujeres en los proyectos. Todas estas señales son positivas y colocan el tema en agenda. Pero es evidente que esto no es suficiente. Y no es suficiente porque ni la universidad sola ni las instituciones de ciencia y tecnología sola pueden con esto. Necesitamos políticas sociales a la altura y articuladas con las políticas de ciencia y tecnología. Necesitamos fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados. Y necesitamos más presupuesto para la ciencia y la tecnología. Ya vieron muchísimos ejemplos aquí de desarrollos potenciales. Uruguay está muy por debajo de la inversión en ciencia y tecnología de varios países de la región. Vamos a poder hablar de potenciar los resultados de nuestras investigaciones para el desarrollo nacional cuando ese presupuesto crezca. Pero más allá de lo que necesitamos, que necesitamos muchas cosas, necesitamos también saber otras. Esto que yo les conté es una parte de la historia. Las mujeres no solo experimentamos barreras por ser madres en la ciencia, también experimentamos estereotipos y discriminación por ser mujeres. No sabemos cuántas mujeres estamos perdiendo o cuántas están abandonando sus carreras por estas razones. Necesitamos saber más sobre eso. Avanzar en la equidad de género en la ciencia significa, entre otras cosas, reconocer que hacer ciencia es un derecho de las mujeres, que hacer ciencia en igualdad es un derecho de las mujeres. Lo pueden ver, si quieren, como una cuestión de eficiencia. Estamos formando recursos humanos, estamos creando capacidades y estamos bloqueando la aplicación de sus talentos. Pero me gustaría que lo vean fundamentalmente como una cuestión que es importante para la propia ciencia, para la generación del conocimiento. La diversidad en la conformación de los equipos de investigación aporta nuevas preguntas, aporta nuevas perspectivas y la ciencia nacional no debería de perderse de la aplicación plena de las capacidades de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, qué importante. Qué importante todo lo que hemos hablado, pero las oportunidades
que se nos dan tan distintas a hombres y mujeres. Pero bueno, acá estamos equitativos hoy. Y sobre todo a nivel de expositores también. Después de esta presentación no puedo decir nada. No, tal cual. Bueno, vamos a compartir la palabra y a presentarles a la última oradora del evento. Estamos hablando de Lorena Betancor. Lorena es licenciada en Bioquímica por la Universidad de la República. Tiene muchos títulos, doctorados y estudios, así que vamos a compartir algunos de ellos. Además es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Además cuenta con un posgrado en Georgia Tech, Atlanta, Estados Unidos, y otro en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Trabajó como investigadora en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. Actualmente es catedrática del Departamento de Biotecnología de la Universidad Hort, Uruguay, y directora de investigación del Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación. También es fundadora y directora de LTA Biotech. La historia que nos trae hoy se titula Terapia enzimática contra el cáncer, una carrera de obstáculos que se supera en equipo. Una historia que sin duda abre muchas puertas a la lucha contra el cáncer, al igual que la charla que nos compartió Juan Pablo minutos antes. Y ella hace poco tiempo ha compartido a través de las redes sociales de la ANI un video donde decía: no creo que muchas personas en Uruguay se imaginen que desde acá estamos investigando una posible cura contra el cáncer de páncreas. Bienvenida, Lorena, te recibimos con un fuerte aplauso. Uy. ¿Pareció real? ¿O se notó que era actuado? En realidad lo que quise hacer fue una representación física de lo que es el trabajo de un investigador. Caminar, tropezarse, caerse incluso, levantarse, limpiarse el polvo y seguir adelante. La historia que les voy a contar podría ser considerada una historia de éxito. Si les contara de la idea de la que partimos, a lo que llegamos, en una de esas se sorprenderían. Sin embargo, les aseguro que no estaría acá hoy contándosela si no fuera por lo que en su momento se sintieron como múltiples fracasos. Mi grupo de investigación trabaja en un área de la biotecnología que se llama biocatálisis. La biocatálisis es el uso de enzimas y microorganismos para convertir una molécula A en otra B. Lo bonito de las enzimas y los microorganismos, que se llaman biocatalizadores, es que esa conversión la hacen de manera rapidísima en comparación con otras estrategias. Además, las enzimas son capaces de distinguir A de una mezcla de todas las letras del abecedario. Y para convertir A en B hacen sistemáticamente siempre la misma modificación. Son maquinitas perfectas que sostienen nuestro metabolismo. Pero, siempre hay un pero, si nosotros las queremos sacar del ambiente celular, donde han evolucionado para trabajar y utilizarlas en la industria, ya sea para generar un producto de interés, para diagnóstico, para terapia, las enzimas tienen que ser preparadas. Y es en esa preparación que trabaja mi grupo de investigación. Y sin más les cuento que hace ya 9 años que trabajamos con una bioquímica uruguaya que se llama Valeria Grazú, que está radicada en España desde hace más de 20 años, en la preparación de una enzima que puede ser utilizada para terapia contra el cáncer. Básicamente lo que hemos hecho ha sido generar una nanopartícula, una esferita muy pequeña, que integra una enzima, que puede ser colocada en el sitio donde está el tumor, un tumor en el cuerpo, y activada de manera remota para que genere quimioterapéuticos en el sitio del tumor. De esa manera podríamos reducir los efectos secundarios que tienen las quimioterapias hoy en día. Hoy sabemos que esa tecnología funciona reduciendo el tamaño de los tumores y tiene perspectivas, si todo sale bien, de entrar en fases clínicas en los próximos años. Pero les dije que les iba a contar la historia de los fracasos. Uno de los aspectos que más me gusta
de mi trabajo es el aspecto creativo. Pensar, imaginarse cosas, conectar conocimientos, soñar, ¿por qué no? Siempre guiados por la lógica y la evidencia empírica. Así estábamos en el 2015 con Valeria intentando pensar cómo podíamos hacer para activar de manera remota una enzima. Esto tenía muchísimas aplicaciones. Y decidimos seleccionar una enzima muy conocida que coincidentemente en algunas condiciones generaba esa molécula B que era un quimioterapéutico. Así que junto a una estudiante de doctorado postulamos una hipótesis en la que decíamos que, bueno, si incorporamos esta enzima a determinado material, la vamos a poder preparar para actuar en el organismo y además la vamos a poder activar de manera remota. Estuvimos 4 años para demostrar esa hipótesis. Todavía me acuerdo cuando Valeria me mandó un WhatsApp y me dice, llegaron las imágenes de los nanohíbridos. Así le llamamos a las pequeñas partículas que integran la enzima. Fui corriendo a la computadora, abrí las imágenes, casi muero cuando vi lo que tenía enfrente. Aquello era una especie de masa monstruosa, peluda, que no tenía ninguna perspectiva de poder ser aplicada a terapia. Nos llevó 2 años más trabajando con otra estudiante de doctorado para generar un nanomaterial que tuviera las características de tamaño y forma para poder ser utilizada en biomedicina. Una vez que las tuvimos, dijimos, bueno, vamos a probarlas con líneas celulares de cáncer de páncreas. No bien pusimos las nanopartículas en el medio de cultivo en donde teníamos que hacer los experimentos, se nos agregaron todas. Estuvimos 6 meses para evitar la agregación de esas nanopartículas en el medio de cultivo y poder avanzar en los experimentos. Una vez que demostramos que funcionaba muy bien en medios de cultivo, en cultivos celulares, dijimos, bueno, vamos a probarlo en tumores. Nos llevó 1 año y medio encontrar las condiciones adecuadas para demostrar que este abordaje terapéutico podía reducir tumores en ratones. Estos son solo algunos de los ejemplos de los múltiples tropiezos que tuvimos en este proyecto. No, si con Valeria decimos que avanzamos de cabezonas nomás. Pero no fue solo la resiliencia la que nos permitió avanzar en este proyecto. Fue el equipo de gente con el que trabajamos. Les comenté que trabajamos con 2 estudiantes de doctorado. También trabajamos con estudiantes de pregrado, con investigadores postdoctorales, con investigadores de más larga trayectoria, uruguayos, españoles, alemanes, croatas, ingleses, de distintos expertices. Nosotras bioquímicas trabajamos con biólogos celulares, con inmunólogos, con médicos, con ingenieros, con físicos. Cada uno de ellos abriendo una puerta de conocimiento con el que nosotras bioquímicas no nos sentíamos muy a gusto. Pero cada uno de ellos tendiéndonos una mano para levantarnos de los tropiezos, para evitar o sortear esas dificultades y poder llegar al objetivo que queríamos. Fue un verdadero trabajo en equipo. Pero hay un elemento más de ese equipo que fue fundamental para que podamos avanzar, y ha sido la financiación. Ya lo mencionaron mis compañeros, sin financiación no podemos avanzar. En este proyecto de investigación tuvimos apoyo de becas de posgrado uruguayas, españolas, proyectos de financiación financiados en Uruguay, en España, en Europa, apoyo para el patentamiento, apoyo de las instituciones donde trabajamos para la vinculación de investigadores.
Por eso, sigamos apostando por la ciencia, sigamos invirtiendo en ciencia, para que los científicos podamos levantarnos de nuestros tropiezos y llegar antes y con más ganas a concretar nuestras ideas. Porque ideas, señores y señoras, tenemos un montón. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Y por supuesto, muchísimas gracias a los 7 investigadores por compartir tan solo una parte de todo el trabajo que vienen realizando. Recién escuchaba, Lorena, todo ese trabajo, ¿no? Ensayo, error, y la paciencia que hay que desarrollar con los años también. Muchas gracias por compartir, como les decía, tan solo un fragmento, un pedacito de sus historias y también de la importancia de la ciencia para nuestra propia vida. Queremos invitar a los 7 investigadores a que pasen al escenario para tomar una fotografía junto a ustedes. Y por supuesto, con un fuerte aplauso los recibimos a cada uno de ellos. Que nos acompañen, cada uno de ellos. Vengan, no sean tímidos. Adelante. Al centro, por favor. Mire, si se ponen un poquitito más adelante, la luz va a quedar perfecta. Un poquitito más adelante. Más adelante, a la línea, Cami. Ahí, a la línea. ahí está. Así los podemos ver. Saben que el guión dice acá, foto más aplausos. Así que Claro. vamos a volver a aplaudirlos de nuevo. Si pueden, porque están todos con los celulares retratando este momento, por supuesto, tan lindo y que se destaca tanto, ¿no? En las charlas de preparación que tuvimos sobre Eureka, hablábamos de la importancia de poder difundir todo esto, porque si nos quedamos guardaditos, estos jóvenes, a ver cuántos estudiantes tenemos por acá, a ver si pueden ir levantando las manos, a ver si los veo. Miren la cantidad que hay. ¿Esto es para ustedes un incentivo o no es un incentivo escuchar todas estas historias? Y el trabajo que hace la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Esto es apenas algunos proyectos. Vamos a darle también un fuerte aplauso a todas las personas que hacen ciencia en nuestro país y que están transformando la realidad del Uruguay. A todas ellas, muchas gracias. Y ahora sí nos despedimos, Santi. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido, a cada uno de ustedes por la presentación. Ha sido un gusto para nosotros estar acompañándonos en esta presentación. Nos despedimos de esta forma. Muchísimas gracias. Muy Hasta la amables. próxima Eureka será, seguro.